Pues buenos días a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria, esta rueda de prensa de Aragón Teruel existe. Hemos convocado esta rueda de prensa ante la comparecencia esta tarde que hemos solicitado de la directora gerente de atención primaria. Vamos a plantearle y trasladarle soluciones al mayor problema que tienen los aragoneses, que es la falta de una atención sanitaria digna. Y ahora se lo vamos a adelantar a ustedes. Primero, hay que decir que desde Aragón Teruel existe no estamos de acuerdo en que se implante un nuevo mapa sanitario que siga solamente criterios económicos. Hablando claro, que se cierren, no estamos de acuerdo que se cierren consultorios porque haya poca población en numerosos municipios. Estamos de acuerdo en que la realidad de Aragón ha cambiado estos últimos 40 años y es necesaria una reforma, una modificación, una reforma del mapa sanitario. Pero lo que no podemos aceptar es que se traduzca ello en una redistribución de la escasez. No estamos de acuerdo en que se cierre ni un solo consultorio del territorio aragonés. El nuevo mapa sanitario de Aragón tiene que cumplir con el derecho de todas las personas a la atención sanitaria, que está recogido en nuestra Constitución, en el artículo 43 en concreto. El derecho a la mejor sanidad pública independientemente de dónde se viva. Ahora mismo estamos inmersos en ese nuevo diseño del mapa sanitario de Aragón y desde Aragón Teruel existe vamos a seguir reclamando que esa actualización debe ir acompañada obligatoriamente de mayores inversiones, tanto en personal como en infraestructuras. Planteamos que el Gobierno de Azcón debe seguir las numerosas propuestas que detalla el informe del Justicia de Aragón, un informe detallado y un informe exhaustivo de la sanidad pública aragonesa. Es necesario que este nuevo mapa no pueda implicar la pérdida de servicio de calidad y de proximidad de los equipos de atención primaria con los pacientes del medio rural. Es fundamental la relación médico-paciente. Está demostrado que la continuidad del mismo médico de atención primaria con el paciente es beneficiosa para la salud. En la prestación de servicios sanitarios y en especial en las zonas rurales existe un envejecimiento mayor, tenemos una gran dispersión y el contacto humano entre profesional y paciente es beneficioso para la evolución de dicho paciente. Desde Aragón Teruel existe defendemos que se dedique el 25% del presupuesto sanitario aragonés a la atención primaria. Es fundamental que crezca el presupuesto que se dedica a atender a la atención primaria, tal como lo hemos presentado en una proposición no de ley que defenderemos en el próximo pleno. Es fundamental también la contratación de médicos y de personal de enfermería, sobre todo en los centros de salud de difícil cobertura y, como no, en los consultorios locales. Esto es una pieza básica, los consultorios locales, para la seguridad y la atención de nuestros vecinos. Es importante hacer una inversión en equipos diagnósticos y en la modernización de dichos centros. También hemos presentado propuesta para que se construya vivienda anexa a los centros de salud que alojarían y albergarían a los sanitarios. Tengo que recordar que hace un año ya se aprobó una proposición no de ley, se aprobó por todos los grupos políticos, en donde se solicitaba que el equipamiento de los consultorios locales corriese a cargo de la Consejería de Sanidad. Hasta ahora todavía no se ha tenido en cuenta dicha proposición no de ley, fue aprobada y vamos a exigir que los consultorios locales, los más de 800 consultorios locales, se equipen por parte del Gobierno de Aragón, por la Consejería de Sanidad, se equipen de manera homogénea, es decir, todos los consultorios tengan el mismo desfibrilador, el mismo equipo de oxígeno y que tengan todos facilidad en su accesibilidad. Hay que incrementar
Los medios en personal, igual que Aragón es un referente nacional en logística a lo largo de los años, debe ser un referente nacional por las inversiones que el Gobierno hace tanto en infraestructuras sanitarias como en personal. Y reitero, desde Aragón Teruel Existe no vamos a aceptar, primero, ni un solo recorte y además vamos a denunciarlo públicamente. Estos son planteamientos que buscan solucionar el problema, el grave problema enquistado de la sanidad pública aragonesa. Es un problema que viene de legislaturas. Estamos hablando que no se aumenta la partida sanitaria desde hace varias legislaturas y es un problema que hay que afrontar, como bien dijo el consejero, en una mesa con consenso en donde participamos todos los grupos políticos y que no utilicemos la sanidad como arma arrojadiza. En ese punto sí que vamos a estar desde Aragón Teruel Existe tendiendo la mano, pero vamos a fiscalizar todas las inversiones que se hagan desde hoy en adelante. Creemos que no se ha traído ni se ha ejecutado medidas para transformar la sanidad. Llevamos más de un año de legislatura y es importante, primero, que el Gobierno de Aragón se posicione y traslade en los próximos presupuestos un aumento en sanidad. Esto es lo que vamos a exigir y esto es lo que vamos a plantear. Muchas gracias. Listo.